Buenas tardes, ante todo es para mí un placer estar en esta presentación y agradezco al doctor Pontet la deferencia que tuvo en invitarme en este curso. Hablar de alteraciones de la hemostasis, anticoagulantes y hemoderivados en el COVID-19. En una enfermedad que lleva menos de 6 meses de identificada, el nivel de evidencia que tenemos para lo que vamos a hablar es muy bajo y está basado sobre todo en series retrospectivas, en publicación de casos clínicos, en opinión de expertos y o en extrapolación de otras epidemias previas como fueron las epidemias del SARS y del MERS. Ante todo, no tengo conflictos de intereses para destacar. Los pacientes con COVID-19 tienen impacto sobre todo al nivel del sistema hematopoietético y de la hemostasis. Es así que la presencia de plaquetopenias o de dímeros aumentados es directamente proporcional a la severidad de la enfermedad. Y estos pacientes tienen riesgo aumentado de desarrollar CID, sobre todo se ve en aquellos pacientes más graves y que van a fallecer. También tienen riesgo aumentado de enfermedades trombóticas y las alteraciones de la hemostasis son de alguna manera se asocian a mal pronóstico. Las plaquetas disminuidas y hablando de que hay consumo de plaquetas por activación y la presencia de productos de degradación del fibrinógeno o los D-dímeros que nos hablan de alguna manera de que hay una trombosis en curso se asocian a mal pronóstico. Es decir, que estos pacientes van a tener aumento de los ingresos a medicina intensiva, van a tener más necesidad de asistencia respiratoria mecánica y de mortalidad. Es así que se preconiza el monitoreo seriado de las alteraciones de la coagulación para poder estratificar los pacientes y valorar su evolución. Cabe preguntarnos entonces cuál es el rol de los anticoagulantes en el tratamiento de estos pacientes. Este estado protrombótico determinado por la infección del SARS-CoV-2 puede aparecer en dos tipos de pacientes. Aquel paciente sano, sin factores de riesgo protrombóticos, pero que a través de una inflamación excesiva, la plaquetaria, la disfunción endotelial y la estasis va a llevar a la aparición de una enfermedad trombótica arterial o venosa, o aquel paciente que ya tiene factores previos para la enfermedad trombótica y que se va a manifestar cuando aparece la infección por SARS-CoV-2. Es así que es de suma importancia en este tipo de pacientes la tromboprofilaxis que hagamos y que esta tromboprofilaxis debe ser efectiva. Por lo tanto, cuando nosotros estamos manejando drogas para tromboprofilaxis, debemos recordar las interacciones con todas las otras drogas que puedan ser utilizadas en tratamiento específico para el COVID-19. Muchas veces se utilizan drogas que nosotros que ya están en el mercado y que nosotros estamos tratando de utilizarlas como tratamiento teológico. Este tipo de interacciones puede hacer que los anticoagulantes tengan mayor efecto, por lo tanto exponiendo al paciente al sangrado, o es viceversa, que tengan menos efecto y por lo tanto la tromboprofilaxis no sea la adecuada. Con respecto a la etiopatogenia, se sabe poco todavía, se desconoce si es realmente el efecto específico del SARS-CoV-2, si su efecto sobre las plaquetas o si es simplemente una CID muy parecida a la inducida por la sepsis. O si hay cuál es el rol de la tormenta de citoquinas que se determinan que termina en una respuesta inflamatoria sistémica, como se ve en otras enfermedades virales. Tampoco queda muy claro el rol de la disfunción hepatocítica y el rol de los anticuerpos antifosfolipídicos, que con frecuencia están aumentados en forma transitoria en las enfermedades virales. El impacto mayor del COVID-19 se ve sobre todo a nivel del pulmón, donde vamos a tener una insuficiencia respiratoria, sobre todo hipoxémica. Cuando nosotros hacemos la anatomía patológica, lo que vamos a encontrar que estos pacientes se caracterizan por tener microtrombosis en un ambiente que está inflamatorio y en un ambiente con
edema pulmonar. Por lo tanto, hay una microtrombosis a nivel del pulmón, y esto me explicaría el aumento de los D-dímeros como reflejo de que hay una trombosis activa, y la disminución de las plaquetas como reflejo de que se están gastando por la activación plaquetaria. Hay una relación estrecha entre inflamación y coagulación en lo que se llama el fenómeno de inmunotrombosis. Cuando nosotros tenemos, nos entra al organismo una noxa o un patógeno, se desencadena la inflamación, pero también se desencadena la coagulación, y esto es una respuesta adecuada. La inflamación, a través de anticuerpos o de células inmunocompetentes, va a tratar de atacar el patógeno, pero la coagulación localizada permite que ese patógeno sea acotado, no se disemine en el resto de la sangre, y se pueda ser atacado tanto por anticuerpos como por células inmunocompetentes en forma localizada. Eso es un fenómeno que es un fenómeno positivo, pero de alguna manera, cuando esto es excesivo y excede los límites, es cuando comienza la patología. Recordar que el endotelio y los anticoagulantes naturales que están en el celulocálice, en la superficie del endotelio, tienen ese rol central en la encrucijada entre coagulación e inflamación. El endotelio, en este caso, es rico en receptores de la enzima convertidora de angiotensina, por lo cual tiene una apetencia especial, dado que esta es la enzima que permite la entrada al organismo del virus, y vamos a ver que hay además alteraciones en la vía de la uroquinasa. La uroquinasa es un trombólítico que actúa sobre todo modulando la inflamación, y si esta vía está alterada va a permitir que vaya mayor inflamación. Recuerden que inflamación y coagulación se autoperpetúan en ciclos viciosos, y es así que cuando nosotros tenemos una infección que va a llevar a una lesión alveolar, va a desencadenar una inflamación local con liberación de citoquinas y reclutamiento de células mononucleares y neutrófilos, que va a producir lesión del tejido y del endotelio con pérdida de esas propiedades anticoagulantes, lo que, sumado a un estado particular de trombofilia, está en la base de la lesión pulmonar aguda. El endotelio normalmente es un endotelio anticoagulante profibrinolítico, es decir, que un endotelio sano es aquel endotelio que es capaz de impedir que se produzca coágulo, o si se produce rápidamente destruirlo. Cuando el paciente se empieza a envejecer o tiene enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, ese endotelio cambia sus propiedades a ser un endotelio más protrombótico y más antifibrinolítico, es decir, va a cambiar esas propiedades, y esto es lo que pasa sobre todo en la infección del SARS-CoV-2. La disfunción endotelial, entonces, que va a tener un desbalance entre mecanismos pro y y anticoagulantes, va a llevar al estado de trombofilia. Nos debemos preguntar entonces si en la base de todo está una alteración del endotelio con una trombofilia, cuál sería el rol de la anticoagulación para prevenir esa microtrombosis y la evolución del paciente hacia la falla respiratoria. ¿Que lo tenemos que anticoagular al paciente? Esa hipertrombicidad, como ya dijimos, ese estado de procoagulante antifibrinolítico proinflamatorio, es decir, un estado procoagulante, se produce el trombo pero no se lisa rápidamente, va a estar empeorado por determinadas características que tienen nuestros pacientes. Primero de todo, son pacientes hipoxémicos, y estos pacientes hipoxémicos van a tener enzimas de la coagulación inducidas por la hipoxia, que va a empeorar la alteración de la coagulación. Estos pacientes son muchas veces hipovolémicos porque tuvieron pérdidas por diarrea, porque tienen falla respiratoria y por lo tanto van a tener menos ingesta de líquido. La hipovolemia favorece la hiperviscosidad de la sangre, también favorece la trombosis. La hipertermia, que muchas veces se ve en estos pacientes también, recuerden que acelera todas las reacciones enzimáticas, y las cascadas de la coagulación son esencialmente reacciones enzimáticas. También tiene una participación importante el sistema renina-angiotensina sobre el estado procoagulante.
Con respecto al laboratorio, si bien el estado procoagulante no se ve en los exámenes habituales de laboratorio, sí podemos tener muchos datos que nos pueden servir para catalogar y seguir la evolución de nuestros pacientes. Es así que la plaquetopenia es un marcador de severidad y de mortalidad, por lo cual hay que monitorizarla en el tiempo. Este es un trabajo que muestra cómo los pacientes que tenían plaquetopenia tienen valores menores de plaquetas, los que fallecen, y los pacientes que sobreviven tienen menos plaquetopenia y un nadir menor también. Con respecto a los dedímeros aumentados, dedímeros o productos de degradación de fibrina que nos están reflejando que hay en este momento una coagulación en actividad, es un marcador cuando están aumentados de severidad y de mala evolución. Hay una disminución de la antitrombina, que es un anticoagulante. Hay un aumento del fibrinógeno como un reactante de fase aguda que se ve sobre todo en aquellos pacientes que tienen mala evolución, un aumento del factor de von Willebrand, y puede haber aumento de tiempos de la coagulación. Es así que estos pacientes deben tener un monitoreo frecuente y evolutivo para ver cuáles son las alteraciones de la coagulación. Esto está recomendado por las guías internacionales de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis y el consenso chino sobre alteraciones de la coagulación en el COVID-19. Otra manera de ver la coagulación es a través de los métodos viscoelásticos. Este es un estudio italiano que muestra cómo se comparó pacientes con COVID-19 y pacientes sin COVID-19. Los pacientes con COVID-19 tenían dosificación de fibrinógeno y de dedímeros mucho mayores. Y cuando se hizo el estudio por un método viscoelástico que es el ROTEM, es la tromboelastometría rotacional, se encontró que estos pacientes tenían un estado de hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad en estos pacientes se ve con esa copa acostada, como esa copa es ancha de pie estrecho. El pie estrecho refleja la disminución de los tiempos de formación del coágulo, que es la fase de propagación de ese coágulo que se hace más rápidamente. Y la copa ancha nos habla de la máxima firmeza del coágulo, es decir, son coágulos realmente robustos. Esto se ve tanto en el INTEM, en la vía extrínseca clásica, el EXTIM, que es la vía extrínseca tradicional, o cuando nosotros retiramos la participación de las plaquetas, se ve como la participación del fibrinógeno tiene una gran componente de la participación en este tipo de pacientes. De hecho, está en los pacientes críticos. Estos métodos viscoelásticos están recomendados en los pacientes que tienen disfunción de la coagulación por el consenso chino del COVID. El grado máximo de alteración de la coagulación que puede presentar un paciente es la CID, es decir, un síndrome caracterizado por la alteración de la coagulación y de la fibrinolisis. Hay una activación que está difusa a nivel de la coagulación y una disminución de la fibrinolisis. Esto hace que se produzcan pequeños trombos y que estos trombos no se lisan rápidamente. Esta trombosis pueden depositarse en la microcirculación y está en la base de la disfunción orgánica múltiple. Hay un aumento entonces en la CID de estos factores procoagulantes con una hipofibrinolisis relativa, es decir que la capacidad de destruir el coágulo es menor que la de producirlo, y esto se va a depositar a nivel de la microcirculación, como ya dijimos. Cuando los factores se consumieran y las plaquetas se consumieran, podemos tener los elementos clásicos de coagulopatía por consumo, pero rara vez se ven en los pacientes con SARS-CoV-2. La CID se ve sobre todo en los pacientes más graves y generalmente en aquellos pacientes que tienen mala evolución y fallecen. En la serie de Tang, el 71% de los pacientes que morían tenían CID, contra 0,6% de aquellos pacientes que sobrevivían.
Dentro de las manifestaciones clínicas del COVID-19 tenemos las clásicas manifestaciones en la periferia, que son la acrocianosis, la presencia de gangrena seca o la presencia de ampollas. Esto es muy tradicional de la CID en los pacientes graves. Con respecto a cómo hacemos el diagnóstico confirmatorio, ustedes recuerdan que ningún examen convencional es patognomónico para la CID, por lo cual debemos echar mano a scores. Estos scores, combinando distintos exámenes, nos dan el grado de probabilidad, y cuando el valor del score pasa más de cierta cantidad, estamos ante una CID manifiesta. Aquí tenemos una enfermedad que sí puede determinar CID. Vamos a contar las plaquetas, la alteración de los tiempos del tiempo de coagulación por tiempo de protrombina, el valor del fibrinógeno o los marcadores que están hablando de que la fibrina está elevada, como pueden ser los productos de degradación del fibrinógeno o el de dímero. Cuando sumamos dependiendo del grado de alteración, le damos una suma. Si esta suma es mayor o igual a 5, podemos decir que tiene una CID manifiesta. Este score es recomendado ser utilizado por el consenso chino. Sin embargo, cuando nosotros tenemos esa CID tan manifiesta, ya el paciente está muy evolucionado y muy poco es lo que podemos hacer de tratamiento. Es conveniente entonces tratar de despistar qué pacientes podemos tener alteraciones de la coagulación que van a llevar a la CID antes que ésta sea manifiesta. Es así que para la sepsis se utiliza un score que se llama el score de SIC, que quiere decir coagulopatía inducida por la sepsis. Este score utiliza la definición de sepsis 3, es decir, que si el paciente en el SOFA de 4 ítems tiene más de 2 puntos o mayor o igual a 2 puntos, se le da 2 puntos, y dependiendo del grado de alteración de las plaquetas o del tiempo de protrombina, se le agregan puntos. Cuando el valor de SIC es mayor o igual a 4, decimos que estos pacientes tienen, tienen una coagulopatía inducida por la sepsis, y score tiene un mayor valor predictivo para mortalidad que otros scores de CID, y es capaz de permitirnos nosotros identificar a aquellos pacientes que debemos hacer intervenciones sobre la hemostasis. En cuanto al tratamiento de la CID, nada nuevo, siempre el de la enfermedad de base. Es muy difícil acá porque en el COVID-19 no tenemos tratamiento etiológico. Recordar que el sangrado es muy raro. Estos son pacientes sobre todo con mucha trombofilia y muy trombóticos, pero no van a sangrar. La reposición entonces hematológica jamás, y repito, jamás, para corregir exámenes de laboratorio, no importa que tan alterado estén, salvo que las plaquetas estén muy bajas. En ese caso sí se debe transfundir plaquetas. Ahora, si tenemos un paciente que por algún motivo, sea porque el paciente tenga un sangrado evidente o tenga riesgo de sangrado, como puede ser una maniobra invasiva o una cirugía, ahí sí tenemos que corregir plaquetas si son menos de 50.000, tiempos de coagulación si están aumentados más de 1,5 veces, o el fibrinógeno si está muy bajo. Esta recomendación está avalada por la recomendación de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis para el COVID y para el consenso chino. Con respecto a el uso de anticoagulantes, este es un trabajo de China, es un estudio retrospectivo de 449 pacientes, donde ellos usaron heparinas de bajo peso molecular en aproximadamente 100 pacientes, por distintos motivos. Ellos no usan generalmente dosis de tromboprofilaxis porque las enfermedades tromboembólicas venosas en los asiáticos son mucho menos frecuentes.
pero en aproximadamente un cuarto de los pacientes habían utilizado por lo menos una semana heparinas de bajo peso molecular a dosis de tromboprofilaxis. Cuando valoraron la mortalidad global entre los pacientes que habían tenido tromboprofilaxis y en aquellos que no la habían tenido, la mortalidad no había diferencia significativa. Pero cuando calcularon el score de SIC y el score de SIC daba más de 4 o el paciente tenía los D-dímeros muy elevados, esos pacientes se asociaban a mejor pronóstico si tenían heparina a dosis de tromboprofilaxis. Este es otro trabajo, en realidad esto no es un trabajo, es una carta al editor que salió hace 5 días, es de Estados Unidos y habla de la relación entre la anticoagulación, sea con heparinas, cualquiera de sus formas, o con anticoagulantes orales, en un cohorte de pacientes de 2.777 pacientes. Ellos encontraron que 26% de esos pacientes estaban anticoagulados. Entonces valoraron cuál era la mortalidad en aquellos pacientes que habían recibido la anticoagulación y los que no la habían recibido. Y no encontraron diferencias significativas. Acá estamos hablando de anticoagulación a dosis de anticoagulación, no tromboprofilaxis. Sin embargo, cuando valoraban aquellos pacientes que estaban en asistencia respiratoria mecánica, encontraron una notoria disminución de la mortalidad cuando recibían anticoagulación y una mediana de sobrevida de 3 semanas contra una mediana de sobrevida de un poquito más de la semana y 61% de mortalidad en aquellos pacientes no anticoagulados. No encontraron diferencias significativas en el riesgo de sangrado y esta asociación se mantuvo luego de ajustes para la ARM. Sin embargo, antes de tomar esto como una evidencia fuerte, hay que recordar que es una carta al editor, que no están todos los datos analizados y que y no está exactamente visto cómo fueron los protocolos, cómo se incluyó a los pacientes para poder sacar conclusiones de esto en el momento actual. ¿Cuál es el motivo por los cuales la heparina va a actuar a nivel, tiene tantas acciones? La heparina, ante todo, es un cofactor de la antitrombina y por lo tanto es un anticoagulante que va a inhibir la producción de trombina. Mediante la inhibición de la producción de trombina, que tiene efectos superinflamatorios, vamos a disminuir la inflamación. Pero de por sí las heparinas tienen propiedades antiinflamatorias. Tienen además propiedades protectoras del endotelio. Recuerden que la heparina está a nivel del glucocáliz del endotelio y por lo tanto van a estabilizar las lesiones que se producen por las histonas liberadas por las células, por los macrófagos, y van a de alguna manera a proteger y estabilizar ese endotelio. Pero además, las heparinas tienen una acción antiviral que puede ser importante. Recuerden que las heparinas son moléculas polianiónicas que se unen a diferentes moléculas y que van a interferir con la entrada de los virus a las células al interferir con las espicas. Es decir, que de alguna manera tendrían un rol antiviral también. Esto va a hacer que a nivel del pulmón, que es el órgano más afectado, que tiene esa hiperinflamación y que tiene esa trombosis, vamos a disminuir la inflamación, vamos a disminuir la trombosis, quizá podemos disminuir la lesión pulmonar aguda y mejorar la oxigenación. A nivel del corazón, vamos a encontrar que disminuye la producción de trombos a nivel de las coronarias o a nivel intracardíaco y podría tener algún efecto beneficioso sobre la miocardiopatía. A nivel del resto de la microcirculación, al anticoagular el paciente vamos a tener menos deposición de trombos en la microcirculación, por lo tanto podría tener un potencial efecto a nivel de la disfunción orgánica múltiple. Sin embargo, hay muchas preguntas a realizarse: ¿cuál es la dosis efectiva? ¿Cómo monitorizamos que la anticoagulación sea adecuada? ¿Y cómo monitorizamos estas funciones no anticoagulantes de la heparina? Es así que basado entonces en este tipo de premisas de que hay una trombosis
hay autores como que esta también es una carta al editor, que plantean que dado que el paciente tiene una disminución de la antitrombina, es decir, disminución de un anticoagulante natural, pero además tiene un aumento de fibrinógeno, puede llevar a una resistencia a la heparina. Recordar que el fibrinógeno aumentado es un factor de mal pronóstico y que va a aumentar la viscosidad de la sangre, sobre todo en aquellos sistemas hemodinámicos como es la circulación pulmonar, que tienen baja tensión de cizallamiento. En el pulmón entonces habría estasis, hipercoagulabilidad e inflamación que lleva a la formación de distrés. Y ellos plantean si la anticoagulación precoz evitaría esa microtrombosis vascular y por lo tanto plantearían el uso de heparina, sobre todo la no fraccionada, dado que es más fácil de revertir y que no tiene contraindicaciones a nivel de la injuria renal, pero hoy por hoy se necesitan otro tipo de estudios con distintas presentaciones de heparina a diferentes dosis para poder determinar si realmente esta hipótesis tiene o no andamiaje. No está refrendada por sociedades internacionales como es la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis, y tampoco está refrendada por la Sociedad Americana de Hematología, aunque puede ser considerada por el consenso chino sobre alteraciones de la coagulación en el COVID. Con respecto a las enfermedades trombóticas, el COVID-19 va a tener un aumento de la incidencia de enfermedad de trombosis tanto arterial como venosa. Nos referimos a que los pacientes pueden tener aumento del número de síndromes coronarios agudos, de strokes isquémicos a nivel arterial o a nivel venoso, sobre todo enfermedad tromboembólica. Pueden tener también o pueden manifestarse con coagulación de los circuitos de diálisis o en pacientes que estén en ECMO, también con la coagulación de los circuitos de ECMO. De hecho, hay 3 series que muestran que los pacientes pueden tener hasta 1/3 de esas complicaciones a pesar de el uso, por ejemplo, de la serie holandesa, que utilizaron heparinas de bajo peso molecular a pesar de utilizar tromboprofilaxis. De hecho, cuando se comparan pacientes con distrés con COVID-19 y pacientes que tienen distrés sin COVID-19, se encuentra que significativamente son más frecuentes las complicaciones trombóticas. Estas están favorecidas sobre todo por la edad y por la presencia de coagulopatía. Con respecto a la tromboprofilaxis, entonces los pacientes internados y quizá también los pacientes no internados tienen aumento de la enfermedad tromboembólica y siempre se debe hacer tromboprofilaxis en aquel paciente que no tenga una contraindicación muy bien manifiesta, pero la tromboprofilaxis no es un traje de confección, es un traje de medida y debe estratificarse el riesgo y debe hacerse la intensidad de la tromboprofilaxis, debe ajustarse al riesgo. Se puede para pacientes médicos usar las escalas de Padua o la escala IMPROVE para poder valorar qué riesgo, si voy a hacer una tromboprofilaxis baja, intermedia o alta. La droga son heparinas de bajo peso molecular a dosis única, esa tiene la ventaja de ser dosis única, pero si hay pacientes que tienen injuria renal, es preferible la heparina no fraccionada que no tiene problemas, no se metaboliza no se acumula en la insuficiencia renal. Si hay aumento del riesgo de sangrado, recordar que se pueden utilizar métodos mecánicos que, si bien son menos eficaces que la tromboprofilaxis, son mejor que nada. Estos métodos mecánicos deben utilizarse todos juntos, es decir, la media de compresión graduada y los manguitos de compresión neumática, no uno u otro, sino los dos, porque si bien son inferiores a la profilaxis farmacológica, se puede sumar efectos. Con respecto a el alta del paciente, vamos a recordar que aquellos pacientes que tienen aumento de los dedímeros, una estratificación alta para riesgo trombótico, con bajo riesgo de sangrado, convendría darlos de alta con anticoagulación por 1 o 2 semanas,
de manera de impedir que haya un evento trombótico luego del alta. Con respecto a el rol de la tromboprofilaxis durante la cuarentena, en aquellos pacientes que nosotros consideramos no son graves, pero que tienen que hacer la cuarentena y tienen que quedarse en reposo en domicilio, el reposo y el sedentarismo puede favorecer la enfermedad tromboembólica. Por lo tanto, se debería estratificar cuál es el riesgo del paciente por sí mismo y tratar a aquellos pacientes con alto riesgo también con tromboprofilaxis. Cuando tenemos el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa, recordar que para el diagnóstico no podemos apoyarnos en los dedímeros aumentados porque los pacientes tienen una trombosis activa a nivel pulmonar y por lo tanto a nivel de la microcirculación, por lo tanto los dedímeros siempre van a estar elevados, y sí plantearlo en aquel paciente que tiene una hipoxemia desproporcionada, una hipotensión brusca o inexplicada, clínica de trombosis venosa profunda, que a veces es difícil en paciente crítico, o la falla aguda de ventrículo derecho medido por ecocardiografía, o si hay un salto cuantitativo muy brusco en la presencia de dedímeros indicando una trombosis mucho más intensa. Con respecto al diagnóstico, es exactamente igual que los otros tipos de pacientes. Recuerden, sin embargo, que se deben evitar los traslados porque muchas veces estos pacientes tienen una gran inestabilidad cardiorrespiratoria y el traslado puede no beneficiarlos, pero también estos pacientes pueden contaminar corredores, ascensores, el tomógrafo. Y entonces los protocolos están hablando de que se traten de evitar los traslados. El diagnóstico se puede hacer con ecocardiograma o con un Doppler venoso. En cuanto al tratamiento, no difiere para nada del tratamiento habitual que todos utilizamos. Los protocolos plantean sobre todo las heparinas no fraccionadas, porque la heparina no fraccionada no tiene interacciones con las posibles drogas que se puedan utilizar en el tratamiento del COVID-19. Sin embargo, hay que ver la relación costo-beneficio porque requiere más manipulación de enfermería, de extracción y control a través de exámenes de laboratorio, con lo cual estamos exponiendo a enfermería a más encuentros con el paciente y estamos gastando equipos de protección personal que pueden ser una limitante. En general se puede hacer con heparinas de bajo peso molecular, como hacemos habitualmente. No conviene en los pacientes críticos el uso de los nuevos los anticoagulantes directos, porque estos pueden alterarse si hay alteraciones de metabolismo renal y hepático y determinando propensión al sangrado y porque muchas veces no tenemos forma si bien hay antídotos, no tenemos a mano fácilmente la reversibilidad. Los trombolíticos son los TEP masivos cuando están indicados, igual que siempre. Y con respecto a aquel paciente que tiene una enfermedad tromboembólica recurrente con anticoagulación adecuada o cuando está contraindicada la anticoagulación, hay que echar mano a los filtros Cava, sabiendo que los filtros Cava sí podemos, pacientes se le puede ir agregando profilaxis química o farmacológica para poder combinar mejor el tratamiento, quizá a menos dosis, pero se puede utilizar las dos cosas al mismo tiempo. Con respecto a, esta es la guía, una guía interina para el manejo de los pacientes con COVID, la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis plantea lo siguiente: hacer un panel de coagulación al paciente cuando se hace el diagnóstico. Si el paciente tiene todo normal y se da de alta, me queda como una base. Si el paciente tiene todo normal, pero por otra causa lo tengo que internar, bueno, a ese paciente le voy a hacer tromboprofilaxis. Y si hay alteraciones de la coagulación, aunque el paciente no tuviese necesidad de ser internado, ellos plantean que se interne porque sabemos que estos pacientes son los que van a tener la mala evolución, entonces ya los tenemos más controlados y se debe empezar obviamente la tromboprofilaxis
y se sigue controlando la evolución de esas alteraciones de la coagulación. En caso que aparezca CID, el tratamiento es el que ya les dijimos. Este es un algoritmo muy práctico para ver cómo manejamos estos pacientes con riesgo de enfermedad tromboembólica. Si el paciente que está ingresado por COVID-19 tiene un riesgo bajo de enfermedad tromboembólica con D-dímeros relativamente menos de 0,50, bueno, ahí le hacemos enoxaheparina una vez por día. Si los D-dímeros están entre 0,50 y 3, le hacemos enoxaheparina 2 veces por día. Y si los D-dímeros son muy altos, le hacemos enoxaheparina a dosis de anticoagulación cada 12 horas. Y a estos pacientes les hacemos un ecocardio. Si el ecocardio da positivo, vamos a continuar con la anticoagulación, y si da negativo, vamos a descalar a enoxaheparina 2 veces por día. En aquellos pacientes que tienen riesgo elevado de enfermedad tromboembólica, sea que tengan o no necesidad de ser ingresados a CTI, se le hace heparina de bajo peso molecular si son pacientes que no van a CTI, y si van a CTI, heparinas no fraccionadas y un ecocardio. Aquí se actúa en consecuencia. Positivo se continúa con el tratamiento, y negativo se decala a enoxaheparina 2 veces por día. Con respecto a los síndromes coronarios agudos, es decir, las trombosis arteriales, recordar que la injuria miocárdica y las troponinas están elevadas en los pacientes con COVID-19 y están relacionadas a la enfermedad grave. Cuando nosotros tenemos un síndrome coronario agudo en este tipo de pacientes, generalmente no es solo por el accidente de placa, sino es por la combinación del accidente de placa por la inflamación local, pero además por la inflamación generalizada por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Recordar que en el diagnóstico hay que diferenciar la miocarditis del accidente de placa. Eso se hace con un eco, viendo si hay alteraciones localizadas o generalizadas de la contractilidad, y cuando tenemos que utilizar antiplaquetarios y otras, hay que valorar qué otras drogas se está recibiendo y ver las interacciones, sobre todo para en nuestro medio el clopidogrel, porque puede haber interacciones a nivel de la citocromo P34A que determinen, por un lado, puede hacer que el efecto antiplaquetario sea mayor y por lo tanto tengamos un fenómeno, podemos tener sangrados, o que el efecto antiplaquetario sea menor, por lo cual no estamos cubriendo al paciente en forma adecuada. 2 palabras para hablar de los métodos invasivos. Recordar que los protocolos hablan de diferir los estudios no urgentes de las angioplastias para preservar los recursos. Es así que en esta epidemia del SARS-CoV-2 en España hubo una disminución de las angioplastias primarias. Incluso en algunos pacientes seleccionados, aún sabiendo que los trombolíticos tienen una capacidad mucho menor para abrir para revascularizar los vasos, se utilizan trombolíticos. ¿Qué pasa? Pueden nosotros tener pacientes que vengan anticoagulados previamente y tengan que ser ingresados por COVID-19. Bueno, estos pacientes pueden estar tanto con antivitaminas K o como los nuevos anticoagulantes directos, sea porque tienen una fibrilación auricular crónica, sea porque tienen una enfermedad tromboembólica previa, o sea porque tienen una válvula mecánica. A estos pacientes, paciente agudo, droga de agudo, suspendemos los anticoagulantes orales y los pasamos a heparinas de bajo peso molecular a dosis de anticoagulación, y una vez que se da el alta se les devuelve a los anticoagulantes orales previos.
Hoy por hoy no hay un tratamiento etiológico de la infección por SARS-CoV-2, por lo cual se están ensayando diferentes formas, y una de ellas sería la inmunización pasiva de los pacientes a través del plasma de convalecientes. ¿Qué es el plasma de convalecientes? Es el plasma que nosotros sacamos de aquellos pacientes que tuvieron infección por SARS-CoV-2, pero que fueron curados y que han producido a través de los linfocitos B anticuerpos que sean capaces de neutralizar o activar la respuesta inmune contra el virus. El uso precoz de este plasma podría disminuir la diseminación de la enfermedad y la mortalidad al suprimir la viremia. Ustedes recuerdan que el pico de viremia es alrededor de la semana, que en la segunda semana tenemos el pico de IgM y que en la cuarta semana comenzaría el pico de IgG. Hay amplia experiencia en la gripe española a principios del siglo XX, y también hay experiencia en SARS, en ébola y en MERS. Y dentro de los metaanálisis, un metaanálisis que es sobre todo pacientes respiratorios, y el otro metaanálisis es sobre el tratamiento del plasma de convalecientes durante la gripe española. En ambos demostraron que había disminución de la mortalidad sin efectos y no encontraron efectos secundarios. Con respecto al nivel de evidencia que hay hoy por hoy por el SARS-CoV-2, este es el nivel de evidencia: 19 pacientes en 3 trabajos. Hay que sumarle 2 trabajos más: un trabajo de Corea del Sur, 2 pacientes, otro trabajo de China, 6 pacientes. Ese es el total de los pacientes que hoy por hoy se utilizó este tratamiento. Por eso que el nivel de evidencia es muy endeble. Y cabe preguntar a quiénes. Bueno, en general sabemos que el 80% de los pacientes van a tener una enfermedad leve y que van a hacer sus propios anticuerpos, por lo tanto estos pacientes no deberían ser tratados a priori. Y los pacientes deberíamos reservarlo a aquellos pacientes que sabemos que están empeorando o que por los marcadores sabemos que pueden tener peor evolución clínica. Con respecto al cuándo, es lo más precozmente posible para llegar al momento de la viremia, porque si nosotros pasamos la viremia, prácticamente los pacientes sumamente graves ya van a tener anticuerpos y realmente van a estar, hay una autonomía de la inflamación que no va a dar resultado. Con respecto al plasma de convalecientes, debemos esperar a que tenga títulos de anticuerpos, debemos medirlos y no sabemos cuál es el valor del anticuerpo que necesitamos tener, pero por lo menos se habla de más de 1 en 160. ¿Cuáles son las limitantes? Bueno, disponibilidad del plasma en relación a enfermos. Al inicio de la epidemia vamos a tener más enfermos que curados, pero a medida que vaya pasando la epidemia y vayan aumentando el número de pacientes curados, vamos a poder disponer de este plasma. Y como ya volvemos a repetir, está limitado también su utilidad en aquellos pacientes sumamente graves que ya tienen una autonomía a la inflamación y las alteraciones de la coagulación y que ya no están cursando con viremia. Como todo tratamiento tiene sus efectos adversos, y hay que destacar sobre todo los efectos adversos a nivel del pulmón. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen poca capacidad respiratoria, tienen un distrés, y si nosotros le agregamos una nueva noxa al pulmón, ese paciente no puede resistirlo bien. Así que podemos tener 2 tipos de noxa. Una es el TRALI, que es el distrés asociado a la transfusión. En este caso no es una transfusión de anticuerpos del donante contra el receptor, sino que es por el mecanismo del doble hit. Es decir, el mecanismo de sobre un pulmón que tiene células inflamatorias que ya están inflamadas y están en el pulmón. Si yo le agrego el segundo hit, que es el uso de modificadores de respuesta biológica, que son los detritos celulares que nosotros transfundimos cuando transfundimos plasma, vamos a desencadenar ese distrés. Por el otro lado, recordar que pacientes que tienen miocardiopatía y o
pacientes que son añosos y pueden tener cardiopatías previas, pueden no tener una buena tolerancia a las cargas de volumen y hay que tenerlo en cuenta para no desencadenar una sobrecarga de volumen asociado a la transfusión. Las otras complicaciones son las típicas de los de las transfusiones, la fiebre, los chuchos, la reacción anafiláctica, la transmisión de enfermedades. Esto en general siempre se dice, pero es muy poco frecuente porque hay un buen screening de los donantes y hay una última complicación que es más teórica pero que podría pasar, que es el aumento de la enfermedad provocada por los anticuerpos, lo que se llama ADE. Que es cuando nosotros damos anticuerpos, y estos anticuerpos pueden ser neutralizantes, pero no son suficientes para obsoletizar los virus, pero no para impedir la entrada a las células. Estos virus van a seguir entrando a las células y pueden haber un shift hacia la entrada, hacia los macrófagos y desencadenar lesión pulmonar aguda también. Finalmente hay que rescatar la futilidad al derivar recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en un momento donde los recursos de sangre pueden ser finitos y pueden estar en menor cantidad, usar todos los recursos del banco de sangre en extraer este tipo de plasma puede no ser eficaz para el resto de la población que no tiene COVID-19. Con respecto al plasma de convalecientes, tenemos que estar seguros que el paciente haya cursado una infección a SARS-CoV-2, que esté curado, que haya pasado 14 días del último síntoma y, sobre todo, que tenga anticuerpos en un título adecuado. Luego este paciente se le va a hacer el screening de donantes como todos los donantes, incluido que no tenga síntomas, y se va a recolectar la sangre, el plasma por aféresis y se va a hacer todas las pruebas que se hacen normalmente para los donantes. Recordar que cuando lo transfundimos tiene que ser AB0 compatible. ¿Cuál es el nivel de evidencia? Bueno, vimos que las bases para usar plasma de convaleciente son muy bajas, son simplemente casos anecdóticos. Sin embargo, la FDA plantea que se puede usar el uso compasivo off-label en aquellos pacientes con riesgo grave de vida o que están graves de por sí. Las guías de las campañas sobreviviendo a la sepsis COVID-19 no recomiendan su uso rutinario y se necesitan ensayos bien diseñados para poder determinar si este tratamiento es o no efectivo. Al 11 de mayo había 38 estudios registrados en clinical trials para plasma de convaleciente y 4 para inmunoglobulinas, reflejando que el interés por esta tratamiento y seguramente veremos los resultados en los próximos meses. Finalmente, vamos a ver cómo la epidemia por SARS-CoV-2 puede influir en el banco de sangre y puede influir incluso en cómo nosotros podemos atender a nuestros pacientes, porque si vamos a seguir teniendo traumatizados graves que necesiten hemoderivados, vamos a seguir teniendo partos con sangrados masivos, hemorragias digestivas, cirugías de alto porte. Es así que la cuarentena por sí misma va a determinar disminución de la disponibilidad de hemoderivados al disminuir las donaciones. Y hay la duda, tanto en el público como también en el personal médico, de la seguridad de esos hemocomponentes que nosotros no estemos infundiendo, aparte del hemocomponente, pacientes que estén infectados en medio de una epidemia. Es así que en China, en una provincia que quedaba a casi 1000 kilómetros de Hubei, que tiene 38 hemocentros para abastecer 60 millones de personas, que tiene un pool de donantes habituales ya conocidos, encontró que si bien el COVID-19 no aumentaba el requerimiento de los hemoderivados, sí influía negativamente en el banco de sangre porque había 2/3 de disminución del total de las donaciones,
esto se basaba en que había muchos menos donantes. Cuando se encuestaron y se preguntaron a los donantes, usted siempre dona, ¿por qué ahora no lo está haciendo? Ellos manifestaron que tenían miedo a infectarse durante la donación. Es así que las campañas de donación de sangre no pueden ser masivas, se debe hacer un screening de los donantes y se debe asegurar tanto a los donantes como a las personas que trabajan en los bancos de sangre la seguridad durante la recolección. Al donante la seguridad durante en la sala de espera hasta la recolección. Es así que vamos a tener que echar mano a lo que se llama programa de ahorro de sangre. El programa de ahorro de sangre es algo conocido, no es algo nuevo, pero que muchas veces nosotros no lo usamos en toda su potencia. Es así que vamos a corregir y evitar la anemia, disminuyendo los sangrados intraoperatorios también evitamos la anemia. Vamos a tratar de manejarnos con la sangre del propio paciente o manejarnos con fármacos que alteren la coagulación, y vamos a tener umbrales restrictivos para la transfusión en caso que necesitemos transfundir a los pacientes. Esto en el preoperatorio, durante la epidemia, en general las medidas son suspender las coordinaciones, porque muchas veces hay cirugías coordinadas que son de alto porte, que pueden llevar a grandes sangrados y por lo tanto a gran requerimiento de sangre. Normalmente en las epidemias se suspenden las coordinaciones porque los pacientes se necesitan las camas, entonces se liberan las camas de cirugía, así que eso ya está hecho. Pero puede haber pacientes coordinados que no tengamos más remedio o que tratar de que tengamos que operarlos, por ejemplo los cánceres, y recordar que estas pacientes, la anemia puede, aunque no tengan COVID-19, la anemia puede aumentar en los pacientes añosos porque la cuarentena puede llevar a cambios de dieta y de estilo de vida, que en los pacientes, si tienen COVID-19, no utilizar la transferrina, que va a estar siempre aumentada como símbolo de anemia, sino usar la saturación de transferrina, y si se puede, corregir la anemia preoperatoria con hierro y eritropoyetina en las semanas antes. Pero cuidado con la eritropoyetina si el paciente está cursando una infección a COVID-19 por el riesgo de trombosis aumentada en un paciente que además tiene un estado protrombótico. Corregir también las alteraciones de la hemostasis, suspender las drogas que favorezcan el sangrado y favorecer la donación autóloga preoperatoria. Durante la anestesia vamos a pedirle al anestesista que evite y trate activamente la hipotermia. Recuerden que la hipotermia actúa a nivel de las plaquetas, pero también a nivel de los factores de la coagulación, haciendo una coagulopatía y hace que esa sangre, que se pierda más sangre porque coagula peor, y evitar la hipertensión, inclusive tratar de hacer hipotensión controlada cuando se puede. ¿Por qué evitar la hipertensión? Porque si nosotros bajamos la presión de las arterias, la sangre que se va a perder, el flujo de sangre que se va a perder en el campo operatorio es menor. Por el otro lado, se puede utilizar lo que se llama ventilación hiperóxica. Sabemos que cuando la hemoglobina baja va a disminuir la disponibilidad de oxígeno vinculado a la hemoglobina, pero aumentando la FiO2 podemos aumentar el oxígeno disuelto, que de alguna manera sustituye a la disminución de la hemoglobina. El uso de técnicas regionales y recordar todos aquellos fármacos que puedan modular la hemostasis, que nos puedan ayudar. Con respecto al cirujano, le vamos a pedir optimización de tiempo quirúrgico, una hemostasis cuidadosa con instrumentos que permitan la disección, tratar de hacer uso de agentes tópicos técnicamente mínimamente invasivas, y si nosotros tenemos procedimientos que son de mucho sangrado, como por ejemplo en el gran quemado, en las escarectomías, hacerlo en forma escalonada para disminuir la pérdida de sangre. El uso de sangre autóloga, es decir, la sangre del propio paciente, puede ser utilizado en el preoperatorio, que el paciente se done a sí mismo un volumen o dos de sangre que se estoquean y se guardan para ese paciente, para esa operación,
y se le da en caso se da su propia sangre, o se puede utilizar en el intraoperatorio la hemodilución isovolémica. La hemodilución isovolémica es retirar una determinada cantidad de sangre del paciente, sustituirla por suero, mantenemos así la volemia, y lo que se pierde en el campo operatorio tiene un hematocrito bajo. Una vez terminada la operación, se reintegra la sangre al paciente y el paciente recupera su hematocrito. Por el otro lado, también podemos usar la recuperación de sangre con Cell Saver en el intraoperatorio, aspirando la sangre y reinfundiéndosela al paciente. En los pacientes críticos, en estos pacientes que muchas veces están con maniobras invasivas, que están graves y que nosotros vamos a sacar muchos exámenes, se puede hacer también técnicas de ahorro de sangre. Es así que vamos a recordar que las flebotomías, es decir, la extracción de sangre para exámenes, son mucho más frecuentes en el paciente crítico y pueden llegar hasta 40% de la sangre transfundida, que las pérdidas pueden ser altas, hasta 70 mililitros por día, pero en la literatura hay pérdidas de hasta casi un volumen de glóbulos por día, que los pacientes críticos tienen muchas muestras de sangre, sobre todo de gasometría, y que los exámenes se van a solicitar más en pacientes graves, en aquellos que están en asistencia respiratoria mecánica, que tienen vías arteriales o venosas porque son fáciles de extracción de los exámenes, o en universidades donde los pacientes generalmente se hacen con fines académicos. El volumen extraído va a depender del tipo de examen que nosotros saquemos. ¿Y cómo evitamos esta anemia? Bueno, lo primero es minimizar las pérdidas. Es preferible usar monitoreos no invasivos, uso de point of care, es decir, de exámenes que trabajan con gota de sangre, como puede ser un hemoglucotest. El uso de micromuestras, normalmente nosotros usamos tubos de extracción de adultos, que tienen que ser enrasados a cierto nivel. Si nosotros usamos tubos pediátricos, vamos a enrasar a un nivel muy inferior y vamos a ahorrar al paciente sangre. La racionalización de los pedidos es otra cosa. Eso quiere decir que extraigamos todos los pedidos juntos, de esa manera de la misma muestra podemos sacar los exámenes. Desterrar el concepto de rutina. Los pacientes críticos no tienen exámenes de rutina. El paciente tiene una patología, yo le pido un examen, sea para corroborar un diagnóstico, sea para monitorizar un tratamiento, pero es dependiendo el examen de la patología del paciente. Finalmente, la auditoría de exámenes o la documentación de extracciones en el balance nos habla de alguna manera del tipo de cómo podemos evitar estas pérdidas por flebotomías. Evitamos además las pérdidas con dispositivos que conserven sangre, es decir, cuando nosotros tenemos vías arteriales estamos acostumbrados a sacar un cebado y luego sacar una muestra pura, y ese cebado se tira. Bueno, ese cebado si tenemos un circuito cerrado particular, puede ser restituido al paciente y no se pierde. En caso que sí tengamos que descartar el volumen de cebado, recordar que solo se descarta del doble del espacio muerto. Y si usamos alagres ultracortos con una llave de triple vía muy cerca de la inserción de la vía, vamos a tener mucho menos espacio muerto y por lo tanto vamos a sacar vamos a desperdiciar muchísimo menos sangre. Finalmente, nosotros hacemos muchas maniobras invasivas, tenemos que tener una buena hemostasis local a nivel de cuando hacemos las maniobras invasivas. Con respecto a los dispositivos que ahorran sangre, pueden ser tanto artesanales como comprados, y son simplemente circuitos cerrados que permiten que ese sangre cebado sin salir del circuito sea devuelta al paciente.
Estos dispositivos sí conservan la sangre y sí son útiles. Este es un trabajo que muestra que en 9 trabajos en pacientes críticos los dispositivos disminuyeron las pérdidas de sangre por flebotomía y la necesidad de transfusión aun cuando los pacientes tuviéramos una política restrictiva de transfusión. Muchas veces, a pesar de nuestras políticas restrictivas, no tenemos más remedio que transfundir al paciente porque nosotros la única forma que tenemos de aumentar la disponibilidad de oxígeno es a través de la transfusión. El objetivo nuestro es en aquellos pacientes que tienen disminución del consumo porque tienen disminución de la disponibilidad. Si yo aumento la disponibilidad, teóricamente tendría que aumentar el consumo. Este trabajo agarró 18 trabajos que valoraban transfusión y disponibilidad y vio que solo en 5 el aumento de la disponibilidad se acompañaba de aumento del consumo. Muchas veces se explica esto por el acoplamiento matemático entre las dos, entre disponibilidad y consumo. Hablan de que, bueno, sí hay nosotros estamos midiendo una disponibilidad y un consumo general, pero que puede haber consumos locales, por ejemplo, sobre todo a nivel miocárdico o encefálico, que estén aumentados los requerimientos, pero que nosotros no lo podamos ver. O que puede haber alteraciones de la sangre, de los glóbulos por lesiones por almacenamiento y que esos glóbulos no tengan la capacidad inmediatamente de aumentar la disponibilidad de oxígeno y por lo tanto el consumo, pero sobre todo es por la falta de deuda de oxígeno. Esto quiere decir que el paciente yo le puedo brindar más, pero si el paciente no necesita más, no lo va a usar. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una transfusión. De hecho, la relación costo-beneficio de la transfusión, este es un metaanálisis viejo, pero trabajó con 45 estudios observacionales que vinieron los pros y los contras de una transfusión en casi 300.000 pacientes. Un único estudio tuvo beneficios mayores que el riesgo. En el resto, los riesgos fueron pacientes más transfundidos, más mortalidad. Pacientes más transfundidos, más infecciones nosocomiales. Pacientes más transfundidos, más disfunción orgánica múltiple. Pacientes más transfundidos, más distrés. Es así que se llega al umbral restrictivo de la transfusión en aquel paciente que no tiene sangrado activo. Sabemos que esta estrategia es segura, es superior a la liberal, sobre todo en pacientes menos graves. Esto está visto en pacientes polivalentes, en pacientes con cirugía cardíaca y en pacientes inclusive con sangrados digestivos en curso. Si bien debemos tener un umbral restrictivo, no existe un umbral único de hemoglobina. Nosotros usamos la hemoglobina porque es un número, porque es fácil de saber por encima de esto, por debajo de esto, pero la transfusión siempre debe ser paciente específico y órgano específico. No es lo mismo un paciente joven, politraumatizado, sano previamente, que un paciente que tenga una enfermedad previa, sea a nivel coronario o sea a nivel encefálico. El nivel de tolerancia de estos pacientes va a ser diferente. Recordemos que los triggers para transfundir deben ser funcionales y no por valor de hemoglobina. Es decir, que mi paciente tiene una inestabilidad hemodinámica, mi paciente aumentó la extracción de oxígeno, disminuyó la saturación venosa, disminuyó el consumo de oxígeno, hay evidencias de isquemia miocárdica, hay acidosis metabólica inexplicada. Bueno, en ese caso, este paciente sí se beneficia de una transfusión. De otra manera, no se va a decir, el único que se va a beneficiar es que nosotros nos quedemos tranquilos, pero el paciente no va a aumentar su consumo si no lo necesita. Recordar de vuelta que los pacientes que tienen COVID-19 tienen alteraciones pulmonares severas, una capacidad funcional menor y por lo tanto exponerlos al trali y a aumentar la insuficiencia respiratoria puede llegar a tener más riesgos que beneficios potenciales de la transfusión. Se debe transfundir de una vez, no se hace de 2 volúmenes de glóbulos, no. Una transfusión de un volumen y vemos qué pasa y luego valoramos si el paciente necesita o no la segunda transfusión. En el futuro, disponiendo más de señales de oxigenación cerebral y de valoración de la microcirculación, seguramente podremos ajustar mucho más cerca las indicaciones de la transfusión.
Entonces, ¿cuál es el mensaje final? Recordar que estos pacientes con COVID-19 tienen una trombofilia, que van a tener riesgo aumentado de desarrollar enfermedades trombóticas o la máxima expresión de la trombofilia, que es la 6D, sobre todo en aquellos pacientes que van a evolucionar mal. Que las alteraciones de la hemostasis se asocian a mal pronóstico, por lo cual hay que monitorizarlas y eso nos permite saber qué pacientes van a marchar mal y atenderlos mejor. Que siempre debe realizarse la tromboprofilaxis y que esta debe ser hecha según la estratificación de riesgo. Recordar en pacientes, si hay limitaciones, aumentar en pacientes obesos, hay que aumentar la anticoagulación. Si hay falla renal, debe ajustarse a la falla renal también. Que hoy por hoy no sabemos cuál es el rol de la anticoagulación sistemática en estos pacientes, que en el plasma de convalecientes hay algunas señales, pero hay poca evidencia hoy por hoy y el uso es off-label, y que se requieren más estudios bien realizados para individualizar cuáles son las características particulares de los trastornos de la hemostasis en la infección por el SARS-CoV-2 para poder hacer un tratamiento individualizado. Al 11 de mayo había 64 estudios registrados que estaban valorando todo esto a nivel de COV-2. Con respecto a los hemocomponentes, saber que en una epidemia vamos a ver disminución de las donaciones y por lo tanto escasez para otros pacientes, y debemos estar utilizando las técnicas de ahorro de sangre, y que la estrategia más eficaz para los pacientes críticos es racionalizar los exámenes y los umbrales restrictivos de la transfusión que son seguros en el paciente crítico. Muchas gracias por su atención.